Adelante, Dari. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a estar el día de hoy y mañana para ver en estos temas del Diplomado en Derecho Procesal Electoral. Vamos a ver un tema muy importante y muy interesante que es el de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Y es un tema pues vigente porque precisamente en este momento pues el plan B, las reformas electorales, pues se han impugnado vía acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Entonces vamos a ver de qué se trata esta figura, este medio de impugnación de acciones de inconstitucionalidad, pero también antes pues vamos a ver todo el sistema, cómo está en México y cómo está en otros países en el mundo, para entender más o menos cómo está nuestro sistema electoral en México y cómo se ha desarrollado. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos a este diplomado, todas y todos. Y bueno, cualquier duda que tuvieran, no nos vamos a esperar al final de la sesión, cualquier duda que tuvieran, simplemente abren su micrófono o ponen por ahí algún comentario en el chat o ponen una manita en cualquier momento de la plática para no dejar las preguntas al final. También quiero decirles que pues aquí está mi correo electrónico a sus órdenes, darío.mora@te.gov.mx, ahí estoy a sus órdenes. Esta presentación vamos a ver algunas láminas hoy y otras mañana, pero bueno, mañana si me escriben a mi correo electrónico terminando la sesión de mañana, me pueden escribir a mi correo electrónico y yo con todo gusto les hago llegar esta presentación. El día de mañana, el que que la requiera o el que lo requiera, con todo gusto escríbanme y yo les contesto haciendo llegar la presentación del día de hoy y mañana. Y bueno, vamos a empezar y les digo, en cualquier momento pueden participar. Vamos a tratar de tener clases concretas, pero tratando de revisar todos los temas importantes sobre este medio de impugnación, que son las acciones de inconstitucionalidad. Fíjense, es el único medio de impugnación que no resuelve el Tribunal Electoral, sino este medio de impugnación lo resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tema que costó mucho trabajo a nuestro país. Históricamente el Poder Judicial Federal no quería entrarle al tema político electoral, históricamente desde el tema de Iglesias Vallarta y posteriormente, pues siempre la Suprema Corte y en general el Poder Judicial Federal señalaba que ellos no tenían competencia en materia político-electoral. Y así era en realidad. Vamos a ver un poco ese tema y luego vamos a ver cómo ya a partir de 1994 nacen las acciones de inconstitucionalidad y en 1996, con esa reforma electoral de 1996, pues ya también se le da vigencia a las acciones de inconstitucionalidad también en la materia electoral. Pero bueno, lo primero que vamos a revisar es qué atribuciones tiene cada una de estas autoridades y luego cómo se constituye el control constitucional en nuestro país y por qué es de esa forma el control constitucional en nuestro país, ¿no? Primero hay que ver, antes de entrar directamente a nuestro país, por ejemplo, podemos pensar en Europa, y si pensamos en Europa, allá en Europa, los países democráticos, pues cada uno de esos países, de esos estados europeos, tienen una constitución y luego tienen unas normas internacionales que se llaman supranacionales, normas europeas. Todos los estados de Europa pues tienen sus normas secundarias o sus normas domésticas, pero además tienen y se ajustan a normas internacionales, es decir, hay un derecho europeo. Y entonces, bueno, cada uno de los países democráticos en Europa tienen su constitución y tienen además un tribunal constitucional. Seguramente todas y todos ustedes han oído del Tribunal Constitucional Español o de la Corte Constitucional Italiana o el Consejo Constitucional Francés o el Tribunal Federal Constitucional Alemán, etcétera. Cada país tiene un tribunal constitucional. Pero ¿eso qué quiere decir? Que cada nación europea tenga un tribunal constitucional. Bueno, que tiene un órgano de máxima instancia y un órgano que su función es proteger las normas y los principios y los derechos que están en su propia constitución. No es un órgano que va a revisar primera, segunda instancia, que va a revisar asuntos civiles, penales, sino lo que va a revisar es normas constitucionales.
que todas las normas se ajusten a la Constitución. Es decir, son tribunales constitucionales porque tienen jurisdicción constitucional, que su principal función es revisar que todo el sistema jurídico de su país se ajuste a lo que dice la Constitución. Y si no fuera así, pues declarar la invalidez, por ejemplo, de una norma. Eso hacen todos los tribunales constitucionales europeos. Pero cuando resuelve un tribunal constitucional, por ejemplo, en España tienen su propio tribunal constitucional y tienen los otros tribunales de primera, segunda instancia. Pero cuando se trata de interpretar la Constitución, se trata de temas constitucionales, pues tienen un tribunal constitucional, ¿no? Que es el Tribunal Constitucional Español. Bueno, cuando resuelve este tribunal, esas sentencias pueden ser revisadas en una segunda instancia, en una instancia supranacional, por tribunales europeos, como el Tribunal de Justicia Europeo o como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues, por ejemplo, acá en América luego vamos a ver qué sucede, pero en Europa es común que se impugne una sentencia de un tribunal constitucional ante la instancia supranacional. Y en la instancia supranacional que hay tribunales europeos, pues también hay una legislación europea y también hay un Parlamento Europeo que es el que se encarga de legislar todos los temas o todas las normas europeas. Tienen tribunales europeos y esos tribunales europeos, pues por ejemplo el Tribunal de Justicia Europeo emite jurisprudencia europea que es obligatoria para todos los tribunales constitucionales, ¿no?, de la Unión Europea. Y además en Europa, pues ya se está hablando, en estos momentos se está discutiendo, se está hablando de crear una constitución europea, así ya de plano. Además de que cada nación tiene su propia constitución y sus propios tribunales constitucionales, también en Europa se está hablando de crear una constitución europea y obviamente tener los tribunales europeos que ya tienen. Entonces tenemos, insisto, la instancia doméstica, la instancia nacional, pero en Europa existe y de una forma muy fuerte, muy consolidada, la instancia supranacional, la instancia, pues más allá de lo que digan sus tribunales nacionales, hay que revisar qué dicen los tribunales internacionales. Es un sistema jurídico muy avanzado que les digo, inclusive ya se está hablando de crear una constitución europea para todos ellos, ¿no? Entonces ya nos venimos a América. En América el sistema es completamente distinto. Y en América tenemos dos sistemas muy distintos. Tenemos un sistema que es vía la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otro sistema donde no, pues se le hace mucho caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues ellos no se someten a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No les gusta en Estados Unidos someterse al derecho internacional, a los tribunales internacionales. En Estados Unidos también tienen un tribunal constitucional, que es la Corte de los Estados Unidos de América. Este órgano constitucional, este tribunal constitucional, pues es el que emite precedentes. Y esos precedentes que emite la Corte Americana, pues se aplican para toda la Unión Americana. Para los 50 estados aplica esos precedentes. Y más allá de revisar lo que dice la Constitución en Estados Unidos, o revisar lo que dicen tribunales internacionales, o someterse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Estados Unidos a lo que se somete y lo que es la última palabra son los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América. Y entonces, bueno, llegan muchísimos casos de todo el país a esa Corte Americana y ellos deciden, los jueces y juezas de la Corte Americana deciden, pues resolver solamente entre 90, 80 o 90 casos al año. No les da tiempo de resolver todos los casos que llegan hasta allá. Entonces resuelven entre 80, 90 casos al año, pero resuelven puros casos que van a generar nuevos criterios. Puros casos que van a generar nuevas tesis, nuevos acuerdos, nuevos criterios, y muchos de ellos hablan de la protección de derechos humanos. Entre esos criterios también se habla de la protección de derechos políticos. Pero los precedentes es la última palabra en Estados Unidos de América. Los precedentes de la Suprema Corte de Estados Unidos de América. Entonces, no es como en Europa, que se someten
de una forma muy importante a la instancia supranacional. Realmente, por ejemplo, si ustedes fueran abogadas o abogados en Estados Unidos, pues lo que tienen que revisar siempre son los precedentes de la Corte Americana y esos son los que se van a aplicar en ese país y así se ganan los asuntos en Estados Unidos, conforme a los criterios que va señalando la Corte de los Estados Unidos de América. En Canadá sucede algo similar. En Canadá tampoco se someten a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos también tienen su propio Tribunal Constitucional, que también su base es en precedentes, y conforme a los precedentes que señala ese tribunal en Canadá, así se basa y así se va formando el derecho y así se van formando nuevos criterios. Es lo que llamamos el sistema anglosajón. En Reino Unido sucede lo mismo y en Reino Unido pues, ni siquiera tienen una constitución. Ese país no tiene constitución y ese país pues se basan todas sus normas en los precedentes que van emitiendo los máximos tribunales en el Reino Unido. Entonces son dos sistemas diferentes. El sistema europeo, el sistema anglosajón, que no se somete, insisto, a las instancias internacionales. Estados Unidos y Canadá no se someten a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego llegamos ya a México y a todos los países de Latinoamérica. Aquí sí tenemos una doble instancia. Tenemos la instancia nacional y luego la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después, en su caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, aquí puede resolver una cosa un tribunal mexicano y esa resolución o ese tema se puede revisar posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así pasa en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Están revisando constantemente qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuál debe aplicar o no. Somos países, perdón, que nos sometemos a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero más o menos. Ahorita vamos a ver por qué más o menos, sobre todo en materia electoral. Bueno, rápidamente solo les digo el caso Castañeda, acuérdense, aquí llegó Castañeda, quería ser candidato independiente en una elección presidencial, fue a la Suprema Corte, fue al Tribunal Electoral, no logró la candidatura y posteriormente se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ganó el asunto, le pagaron todos sus gastos, gastos y costos a Castañeda y se le dijo al Estado mexicano que debería incorporar la figura de las candidaturas independientes en la legislación. Y pasaron varios años, pero finalmente lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sucedió en el sistema jurídico electoral mexicano y se incorporaron las candidaturas independientes al sistema electoral mexicano. Entonces, de alguna forma, sí se hizo caso a esa resolución, a esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pasaron varios años para que ya fuera una realidad. Las candidaturas independientes, a partir de 2012, 2014, ya entra la figura de candidaturas independientes. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que de alguna forma el Estado mexicano sí atiende, ¿no?, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, ya luego nos venimos a México. ¿Qué pasa en México? Fíjense. Si yo les pregunto en primera instancia, en México tenemos un sistema como el europeo, de doble instancia, nacional y luego la supranacional, o tenemos un sistema americano, donde lo que diga la Suprema Corte es la última instancia y sus precedentes son los obligatorios y nada más, no hay más allá. Entonces yo les pregunto, ¿a cuál nos parecemos? Y fíjense, pues aquí en México tenemos parte del sistema europeo y parte del sistema anglosajón. Tenemos de los dos. Pero además en México tenemos una característica muy especial que muy pocos países en el mundo la tienen, que tenemos en México una jurisdicción, que les digo, en Europa esto suena rarísimo, ¿no? O en Estados Unidos y Canadá esto también suena rarísimo. Al decir que México tiene una jurisdicción especializada en materia electoral. Esto ya suena rarísimo en el mundo. Si hablamos con Estados Unidos o Canadá, nos van a decir, pero ¿cómo que
una jurisdicción especializada en materia electoral. Esto acá no existe. Si hablamos con todas las democracias avanzadas en Europa, también nos van a decir, pero, o sea, ¿qué hacen en México? ¿Qué es eso de tener una jurisdicción especializada en materia electoral? Pero así es México, ¿no? En México tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un tribunal constitucional, y ya luego vamos a explicar por qué es un tribunal constitucional. Es el máximo tribunal en nuestro país, y esta Suprema Corte tiene competencia para resolver todos los asuntos de todas las materias en última instancia. Pero, ¿qué dice la Constitución? A excepción de la materia electoral. Eso no lo van a encontrar, yo creo que en ninguna constitución en el mundo, que diga, este es nuestro tribunal constitucional, a excepción de la materia electoral. En México sí. Nuestra constitución dice, este es nuestro tribunal constitucional, que tiene jurisdicción constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene competencia para todas las materias, como todos los tribunales constitucionales europeos. Pero en México se dice, a excepción de la materia electoral. Y este es un tema histórico. La historia de nuestro país dice que los temas electorales pues han sido muy cuestionados y entonces la materia electoral tiene un régimen especial, una jurisdicción especial porque siempre los resultados electorales han sido sumamente cuestionados en nuestro país, porque de entrada teníamos un partido hegemónico, un solo partido político, y ahí empezaron a cuestionarse muchas veces los resultados en las elecciones. Luego se impugnaban resultados electorales y la Suprema Corte siempre señalaba, nosotros no tenemos competencia en materia electoral. Se hizo un esfuerzo en 1977, por ahí, se hizo un esfuerzo y se le dio un medio de impugnación a la Suprema Corte, que se llamaba recurso de reclamación. Ese era un medio de impugnación en materia electoral. Pero fíjense lo que decía la Constitución, ahí estaba el problema. La Constitución decía, la Suprema Corte puede resolver recursos de reclamación en materia electoral y sus sentencias pueden ser revisadas por los colegios electorales de ambas cámaras, Senado de la República y Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces esto no le pareció para nada al Poder Judicial Federal, no le pareció para nada a la Suprema Corte de Justicia que la Constitución dijera, oye, tus sentencias pueden ser revisadas y por un órgano político, los colegios electorales de las cámaras, ¿no? Del Congreso de la Unión. Entonces la Corte dijo, no, pues ¿cómo es posible si yo soy un máximo órgano jurisdiccional en México? ¿Cómo es posible que mis sentencias puedan ser revisadas por otro órgano en México y además un órgano político? Ni siquiera jurisdiccional. Entonces, ¿saben qué hizo la Suprema Corte por ahí de los 70s? No resolvió ningún recurso de reclamación. Se promovieron algunos, no recuerdo si máximo 15, pero no resolvió ningún medio de impugnación. Porque dijo, no me voy a someter, mis sentencias no se van a someter a la revisión de un órgano político. Entonces, mejor no resuelvo ninguno y listo. Y no resolvió ninguno. Y bueno, ¿cómo iba ahí avanzando el tema electoral? Pues cómo iba avanzando que no había competencia en materia electoral. ¿Quién revisaba los asuntos electorales? Fíjense lo que pasó, ¿no? Nos vamos a partir de, para que más o menos se entienda cómo se desarrolló el sistema jurídico electoral, 1976, cuando ganó el presidente José López Portillo. Fíjense varias cosas que sucedieron ahí. Candidato único. Ustedes me van a preguntar, ¿no? Pues, ¿cómo que candidato único? Sí, era el único candidato a la presidencia de la República, López Portillo. No había más. Entonces imagínense la hegemonía de un partido político donde los demás dijeron, pues no vamos a registrar candidatos porque este es el que siempre gana. En total sucedieron una serie de cosas que hizo campaña, creo que 6 meses, José López Portillo a la presidencia de la República, pero hizo campaña solo, era el candidato único. Entonces ahí ya había problemas en el sistema electoral. Entonces, bueno, gana obviamente la elección, pues cómo no la va a ganar si es el único, gana la elección, perfecto, todo muy bien.
viene la reforma, la primera de las grandes reformas electorales, viene la reforma de 1977. Una reforma que coordinó Reyes Heroles, ¿no? Con otros especialistas en el tema, se reforma la Constitución, se reforma la ley, se agregan figuras muy importantes como la representación proporcional en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues para incorporar diputadas y diputados de otros partidos. Era tan fuerte el partido hegemónico que dijeron, pues vamos a incorporar el RRP, pues para que haya un poco de diputadas y diputados en la Cámara, etcétera, ¿no? Una serie ahí de reformas electorales. Pero en la materia jurisdiccional seguíamos igual. La Corte decía, yo no tengo competencia en materia electoral. Y no quiero esa competencia. Pues ese era el problema, que la Suprema Corte siempre en los debates del Poder Legislativo siempre decía, yo no quiero tener esa competencia. Entonces luego viene, ya damos otro salto grande, nos vamos a la elección presidencial de Miguel de la Madrid. Entonces, en la elección presidencial de Miguel de la Madrid, si yo les pregunto, a ver, si ustedes no los dejaban votar o no los dejaban ser candidatas o candidatos, ¿a qué autoridad acudía? Todavía con Miguel de la Madrid, quien organizaba las elecciones federales, ¿saben quién era? La Secretaría de Gobernación, vía la Comisión Federal Electoral. O sea, el propio Poder Ejecutivo organizaba las elecciones. ¿Quién calificaba las elecciones? ¿Y quién resolvía algunas impugnaciones en la elección de Miguel de la Madrid? Los colegios electorales. Para elecciones de senadurías, pues el Senado de la República revisaba esas impugnaciones y esos temas y decía quién ganó y quién perdió. Para diputaciones federales, pues era la Cámara de Diputadas y Diputados quien revisaba algunas impugnaciones y decía quién perdió y quién ganó, lo que se llamaba autocalificación política. Para la elección de la presidencia de la República, pues quien revisaba algunas impugnaciones si se daban y luego decía quién ganó y quién perdió, era también la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero yo o ustedes como ciudadanas o ciudadanos, si nos vulneraban algún derecho político, ¿a dónde íbamos? Si íbamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte nos contestaba, aquí no revisamos temas políticos. Ah, bueno, ¿y entonces a dónde iba? Pues ¿a dónde? Pues a su casa, porque no había ni un solo órgano jurisdiccional en materia electoral. El Poder Judicial no revisaba temas electorales y no teníamos jurisdicción electoral. Y no estoy hablando de hace miles de millones de años, estoy hablando de la elección de Miguel de la Madrid, 1982. Pero bueno, este presidente Miguel de la Madrid también provoca una reforma electoral. Y lo que logra con su reforma electoral fue crear por primera vez un tribunal que se llamaba Tribunal de lo Contencioso Electoral. Pero este Tribunal de lo Contencioso era un tribunal administrativo. Y las sentencias de este tribunal las podía revisar los colegios electorales de las cámaras, ¿no? Y el presupuesto de este tribunal se lo daba el Ejecutivo Federal, es decir, apenas empezábamos ahí con un tribunal donde algunas de sus sentencias ya eran definitivas, otras no, otras las tenían que revisar los colegios electorales. Pero fue, en pocas palabras, el primer paso en el ámbito jurisdiccional. Un tribunal de lo contencioso electoral, dentro del Ejecutivo Federal. Ojo, no era un órgano autónomo, primero. Dos, no estaba incorporado al Poder Judicial. Pero bueno, se puso ahí, ¿no? El primer paso. Pero luego, ¿qué pasó? Viene la elección presidencial de 1988. Algunas y algunos lo deben de recordar. Esa elección de 1988 fue muy cuestionada. Muy cuestionada porque se habló, y algunos también lo deben de recordar, se habló de que se cayó el sistema. Unos decían que se cayó porque no habló, otros dijeron que se cayó porque se apagaron los resultados electrónicos. La autoridad se defendió, ¿no? La Secretaría de Gobernación, y dijo, no, pues saben que ahí están las boletas, si quieren cuenten todas las boletas, pero luego se abrieron algunos paquetes en la Cámara de Diputadas y Diputados,
Se cuestionó mucho esa elección, se revisó por parte de los órganos políticos esa elección. Total que fue muy cuestionada y se cuestionó sobre todo mucho la legitimidad del que resultó en ese momento el candidato ganador. Inclusive se dijo que de repente había unos resultados, se cayó el sistema y cuando volvió el sistema ya había otros resultados distintos, en fin, fue muy cuestionada. Pero al cuestionarse tanto esa elección presidencial de 1988, sirvió de algo. Que bueno, el presidente de la República ya en ese momento, que fue Carlos Salinas de Gortari, bueno, ya al ver que fue tan cuestionada esa elección, pues provocó con los demás partidos políticos de oposición, provocaron una reforma electoral en 1990. Eso es lo bueno que nos dejó la caída del sistema de 1988, que sobre todo la oposición buscó una reforma a la Constitución y una reforma a las leyes electorales. Y fue también una de las reformas más importantes que se tuvieron en México, porque por primera vez en México se crea el IFE, Instituto Federal Electoral, ya un órgano autónomo que iba a organizar las elecciones. Ya no iba a ser la Secretaría de Gobernación, iba a ser un órgano independiente, autónomo, con patrimonio propio, que se iba a llamar Instituto Federal Electoral. Claro, vamos por pasos. Al principio el IFE lo presidía el secretario de Gobernación, 1990. Y también en 1990 nace también por primera vez ya un tribunal electoral jurisdiccional, que es lo que todavía muchas veces los medios de comunicación le llaman al actual tribunal el TRIFE. En 1990 nace el Tribunal Federal Electoral, en una reforma a la Constitución, no a la ley. Ya directamente en la Constitución se decía, hay un Tribunal Federal Electoral. Era independiente, autónomo, con patrimonio propio. Algunas de sus sentencias eran definitivas, otras todavía las revisaban los colegios electorales de las cámaras. Pero bueno, así empezamos en 1990. Pero luego viene la reforma de 1993, también en la Constitución. Porque de 1990 a 1993, que nace el TRIFE, pues se seguía cuestionando que algunas de las sentencias del TRIFE, sobre todo las relacionadas con los resultados electorales de las elecciones, esas sentencias podían ser revisadas por las cámaras de senadurías o de diputación. Entonces se cuestionaba mucho eso, bueno, ya tenemos un órgano independiente, autónomo, es un órgano jurisdiccional, es un tribunal, muy bien, pero ¿por qué su sentencia la sigue revisando los órganos políticos? Y entonces viene una reforma en 1993, y entonces aquí sí, por primera vez se dice, las sentencias del Tribunal Federal Electoral son definitivas e inatacables. Ya no los va a revisar ningún órgano político. Desaparece la calificación política de las elecciones. Y obviamente también desaparece la organización de las elecciones por parte de la Secretaría de Gobernación. Esto sucedió desde 1990. Entonces, imagínense un tribunal en 1993, un tribunal electoral, donde la Constitución dice, pues saben que sus sentencias son definitivas e inatacables. Entonces todo el mundo decía, bueno, ¿cómo que hay un tribunal electoral que se llama TRIFE? ¿Y qué hace ese Tribunal Federal Electoral? Ah, y por primera vez en nuestro país ya van a defender nuestros derechos políticos. Ya podemos ir ante ese Tribunal Federal Electoral. Si no me dan una credencial, ya puedo ir a ese tribunal. Si no aparezco en la lista nominal, ya puedo ir a ese tribunal. Si no me quiere registrar mi partido político como candidato o candidato, ya puedo ir a ese tribunal. Si yo como partido político me están afectando algún derecho o alguna prerrogativa, ya puedo ir a ese tribunal. Entonces se dan cuenta que ya existe un órgano jurisdiccional en materia electoral. Se empieza a analizar en el país este TRIFE, pero lo que más llamó la atención de este TRIFE fue que decía la Constitución, ojo, si lo hubiera dicho la ley, otra cosa hubiera sucedido, o si lo hubiera dicho un acuerdo o un lineamiento, pero lo decía la Constitución y lo sigue diciendo. En ese tiempo, en 1993, se reformó la Constitución y se dijo,
el Tribunal Federal Electoral, sus sentencias son definitivas e inatacables. ¿Y por qué llamó tanto la atención eso en México y en el mundo? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, el tribunal más importante del país, no podía revisar las sentencias del TRIFE. Entonces, por ejemplo, para Europa, decirle a un tribunal de máxima instancia, a un tribunal constitucional, oye, tú no puedes revisar las sentencias de este otro tribunal de tu país, pues suena totalmente absurdo. O sea, en Europa dicen, no, aquí hay un máximo tribunal y esta es la última instancia y tiene atribuciones para revisar cualquier resolución de cualquier tribunal. La Suprema Corte de Estados Unidos igual, la de Canadá igual, en el Reino Unido igual, en México no. Las sentencias del TRIFE eran definitivas e inatacables y no las podía revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y empieza la gran discusión, ¿cómo puede haber un tribunal tan importante? Y algunos decían, al mismo nivel de la Suprema Corte. ¿Pero por qué al mismo nivel? Pues porque sus sentencias no las puede revisar la Corte y la Corte empezó a investigar el tema electoral. Y entonces la Corte dijo, bueno, yo siempre he dicho no quiero entrar a temas electorales y ahora sí me la hicieron de verdad. Porque aunque quiera no puedo entrar. Y las sentencias del TRIFE son definitivas e inatacables. Pero tenía una razón de ser. Ya lo vamos a explicar posteriormente, porque eran definitivas e inatacables las sentencias del TRIFE. Pero ahí entonces, de 1993 a 1996, se le dio una gran importancia a este famoso Tribunal Federal Electoral, porque era un tribunal que iba a revisar elecciones de senadurías, de diputaciones, etcétera, y sus sentencias iban a ser definitivas e inatacables. Nadie podía revisar las sentencias de ese Tribunal Federal Electoral. Bueno, esto se discutió 3 años, del 93 al 96, y en 1996 viene otra gran reforma electoral. ¿Qué pasa en 96? En materia jurídico electoral, lo que sucedió fue que nace una nueva ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Se crean más medios de impugnación en materia electoral y entonces ese famoso TRIFE se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Algunos dijeron está bien que se incorpore, otros dijeron no, no está bien que se incorpore, pero bueno, el Poder Legislativo decidió incorporarlo al Poder Judicial de la Federación. Y en el debate de las legisladoras y los legisladores, pues en ese debate todo el mundo pensaba, bueno, si el Tribunal Federal Electoral se va a incorporar al Poder Judicial de la Federación, entonces, pues, ¿quién es la máxima autoridad del Poder Judicial de la Federación? La Suprema Corte. Y la Suprema Corte, al ser el máximo tribunal, entonces, al incorporar al Tribunal Electoral al Poder Judicial, pues eso quiere decir que las sentencias ya del Tribunal Electoral las va a poder revisar la Suprema Corte, pues si ya está en el Poder Judicial. Ni modo que exista un tribunal electoral en el Poder Judicial con sentencias que no puede revisar la Corte. Como que no tenía lógica. Si estás en el Poder Judicial, tus sentencias las va a revisar la Suprema. Pues, ¿qué creen que pasó en 1996? Se incorpora el Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial, entonces cambia de nombre, ahora se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se hace más grande este tribunal, se crea la sala superior, más 5 salas regionales, y ya en un futuro se creó también la sala especializada. ¿Pero qué creen que se reformó en la Constitución? En la Constitución en 1996 se dijo, las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hasta la fecha, eso dice la Constitución en su artículo 99. Entonces, otra vez la discusión. Oye, ya lo incorporaron al Poder Judicial Federal y de todos modos sus sentencias son definitivas e inatacables. Pues sí, de todos modos sus sentencias son definitivas e inatacables. Pero sucedió algo también importantísimo en 1996. Las acciones de inconstitucionalidad que habían nacido con la reforma muy importante de 1994, acuérdense que se reformó todo el Poder Judicial en 1994, la Corte tenía 5 salas, solamente quedaron 2,
y la Suprema Corte se convirtió en un tribunal constitucional en 1994. Porque la Corte en 1994 adquirió jurisdicción constitucional, o sea, adquirió atribuciones de ser un tribunal constitucional, porque se le dieron dos medios de impugnación mediante los cuales la Suprema Corte iba a revisar que todas las normas, todos los actos y todas las resoluciones se ajustaran a la Constitución. Es decir, la Suprema Corte ya podía interpretar la Constitución en 1994 vía estos medios de impugnación, y ya en 1994 la Corte podía declarar la invalidez de cualquier norma que fuera contraria a la Constitución. Eso quiere decir que adquirió atribuciones de un tribunal constitucional y que en cualquier momento la Suprema Corte puede decir, esta norma legal que aprobó el Congreso, que aprobó el Congreso de la Unión, un Congreso local, pues esta nueva norma que se acaba de aprobar, la declaro inconstitucional, porque es contraria a la Constitución. Eso quiere decir entonces que ya teníamos en 1994 un tribunal constitucional que podía expulsar cualquier norma que no se ajustara a la Constitución. Y bueno, las dos medios de impugnación que se crearon en 1994 para la Corte fueron, entre otras, ¿no?, las controversias constitucionales, para ver qué competencia tiene cada uno de los órganos de nuestro país, y también se creó otro medio de impugnación muy importante, las acciones de inconstitucionalidad, donde podían venir una serie de partes a la Suprema Corte y resolver la Suprema Corte si esas normas que se estaban impugnando se ajustaban o no a la Constitución. Si no se ajustaban a la Constitución, entonces la Suprema Corte podía declarar la invalidez de esas normas. Entonces, a partir de 1994 quedó claro que la Suprema Corte era un tribunal constitucional. Pero luego en 1996 viene la reforma electoral. Y para sorpresa de la Corte, en 1996 le dicen a la Suprema Corte, pues tú que siempre has dicho que no tienes competencia en materia electoral y que no vas a revisar temas políticos ni electorales, te vamos a dar la competencia. Y en 1996 se reformó la Constitución, el 105 de la Constitución, y entonces se agregaron las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, en 1996. Y ahí sí dijeron las ministras y los ministros, ni modo, vamos a tener que especializarnos en la materia político-electoral, porque vamos a resolver asuntos electorales. ¿Cuáles? Las acciones de inconstitucionalidad, que ya luego vamos a ver todas sus características. Entonces tuvieron que prepararse todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener competencia en materia electoral. Y también, pues en 1996, como les decía, se creó ya el Tribunal Electoral, ya del Poder Judicial de la Federación, se incorporó al Poder Judicial de la Federación, se creó una nueva ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, más juicios, más recursos, pero se siguió plasmando en la Constitución. Las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Y se volvió a analizar el asunto a fondo y se dijo, bueno, pero ¿por qué las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables? Y ya en el debate de las sesiones donde esa reforma electoral, pues se revisaba que las discusiones eran, es que la Suprema Corte no es un órgano especializado en materia electoral. Primer asunto, ¿no? Segundo asunto, o la Suprema Corte resuelve todas las materias o resuelve la materia electoral. Porque algo que hay una característica importantísima en la materia electoral es que los juicios se tienen que resolver en un determinado plazo. En materia electoral así es. Esa es una de las grandes diferencias de la materia electoral a cualquier otra materia. A un juez penal no le dicen tienes 3 semanas para resolver. A un juez civil tampoco, a un juez laboral tampoco, al administrativo el que quiera. A un juez electoral sí le dicen tienes 3 semanas para resolver. O 2 semanas para resolver, o 1 semana para resolver, o 2 días. Inclusive la Sala Superior ha resuelto asuntos en 24 horas. Entonces imagínense que a la Corte le digan, pues tienes este plazo para resolver. No, pues sabes que yo estoy viendo de todas las materias y todavía me dices, tienes un día para resolver.
pues no soy un órgano especializado, no me va a dar tiempo. Imagínense que a la Corte le lleguen 100 demandas y les diga, tienes que resolverlas mañana, porque puede suceder. Entonces se dijo, no, la Suprema Corte no tiene tiempo ni es un órgano especializado para revisar las sentencias de la Sala Superior, que es el órgano especializado. Ni le da tiempo, ni tiene esa expertise, porque la Suprema Corte ve todas las materias. No le podemos agregar la electoral con plazos concretos para resolver. Y entonces por eso se dice que la Sala Superior, sus sentencias son definitivas e inatacables. Porque no da tiempo, de verdad, no da tiempo de acudir a una segunda instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así quedó en 1996 y así está hasta la fecha el asunto, ¿no? Las sentencias del Tribunal Electoral de la Sala Superior, sigue diciendo la Constitución a la fecha, son definitivas e inatacables. Pero entonces imagínense la importancia que adquirió ese tribunal. Cualquier tema electoral, pues ya sabemos que cuando llegue a la Sala Superior, la sentencia va a ser definitiva e inatacable y además va a ser un precedente obligatorio para todas las autoridades electorales. Ahí está la importancia del Tribunal Electoral, sobre todo su Sala Superior. Y luego dice la ley y la Constitución que la jurisprudencia de la Sala Superior es obligatoria para todas las autoridades electorales. Pero entonces a partir de ahí quedó muy claro que en México tenemos una jurisdicción especializada en materia electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos leyes electorales, juezas y jueces electorales y tribunales electorales, que nada más van a atender la materia electoral. Y después también, vamos a platicarlo después, tenemos un tribunal constitucional también como la Suprema Corte, pero en materia electoral. Y entonces también ahí empieza la discusión. Bueno, en México tienen dos tribunales constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación para todas las materias y el Tribunal Electoral para la materia electoral. Es decir, jurisdicción especializada hasta la última instancia, que es un tribunal constitucional, ¿no? Como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora vamos a platicar por qué es un tribunal constitucional también el Tribunal Electoral. Porque hay discusiones. Hay académicos muy reconocidos en nuestro país y también en el extranjero que dicen que el Tribunal Electoral no es un tribunal constitucional. Pero hay otros también muy reconocidos que dicen que sí es un tribunal constitucional. Y entonces ahí está la discusión, si el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional o no. Y fíjense lo que pasó. Rápidamente les cuento la historia, ¿no? 1996, entonces se dijo, el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Y entonces empezaron a llegar casos al tribunal de 96 al 2000. Y en algunos casos que llegaban al tribunal, le decían al tribunal, oye, esta norma es inconstitucional. Y entonces el tribunal hacía interpretaciones a la Constitución y en algunos casos decía, tienes razón, la norma es inconstitucional. Y tienes razón, esta norma es inconstitucional y entonces lo que vamos a aplicar es la ley. Y luego llegaron casos al tribunal donde le decían, oye, es que esta ley es contraria a este tratado internacional. Y entonces el Tribunal Electoral de 96 al 2000, insisto, le decía, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón partido político, o tienes razón candidata, candidato, ciudadana, ciudadano, y entonces lo que vamos a aplicar es el tratado internacional y no vamos a aplicar la ley. Pero en el 2000 se presenta una contradicción de criterios entre lo que decía por ahí la Suprema Corte, una sala de la Corte, y lo que decía la Sala Superior. O sea, no estaban de acuerdo una sala de la Corte con lo que decía la Sala Superior. Entonces había ahí contradicción de tesis entre el Tribunal Electoral y una sala de la Suprema Corte. Entonces dice la ley, cuando hay contradicción de tesis entre estos dos órganos, quien la resuelve es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces se le dijo, ¿no?, al Pleno, oye, el Tribunal Electoral no tiene atribuciones para hacer interpretaciones constitucionales. No es un tribunal constitucional.
El único tribunal constitucional es la Suprema Corte. Entonces, el Tribunal Electoral no puede decir esta norma es inconstitucional porque es contrario a un tratado. Tampoco puede decir esta norma es inconstitucional porque es contraria a la propia Constitución. No tiene esas atribuciones el Tribunal Electoral. Bueno, esa contradicción de tesis se resolvió en el 2002. Y entonces, en el 2002, dice el Pleno de la Suprema Corte, es decir, las 11 ministras y ministros, resuelven ese asunto y dicen, ¿sabes qué, Tribunal Electoral? No tienes atribuciones de un tribunal constitucional. No puedes decir que esta norma es contraria a los tratados o no puedes decir que esta norma es contraria a la Constitución y declarar su invalidez o inaplicarla. Esas atribuciones solamente son para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí, de alguna forma, la Corte le dijo al tribunal, tú no eres un tribunal constitucional. Y entonces la Suprema Corte pues empezó a atender todos estos temas. Y el Tribunal Electoral dijo, bueno, pues si ya me dijo la Corte que no tengo atribuciones, pues no puedo hacer interpretaciones a la Constitución. Y no puedo decir esta norma es inconstitucional. Ya me lo dijo la Corte es la máxima autoridad y también la ley dice que cuando hay contradicción de criterios, los va a resolver el Pleno de la Corte y lo que diga el Pleno de la Corte será la última palabra. Entonces, del 2002 al 2007, que hay otra reforma electoral, el Tribunal Electoral empezó a decir, mira, aquí está lo que me dijo la Corte y no puedo hacer esta interpretación constitucional que tú me estás solicitando, partido político, candidata, candidato, etcétera. No lo puedo hacer porque ya la Corte me dijo que no. Pero los partidos seguían yendo al Tribunal Electoral y le seguían diciendo, oye, tribunal, es que esta norma es inconstitucional. Oye, tribunal, es que este acuerdo del INE es inconstitucional. Es que estos estatutos de mi partido son inconstitucionales. O sea, los partidos, las candidaturas, la ciudadanía, le decían al tribunal, haz interpretaciones constitucionales, ejerce jurisdicción constitucional. Pero el tribunal contestaba siempre, no se puede porque la Corte, mira, aquí está la resolución de la contradicción de tesis y la Corte me está diciendo que no se puede y no lo puedo hacer. Pero entonces, ¿qué pasó? Que esto no le pareció a los partidos políticos. Dijeron, bueno, ¿cómo voy al tribunal? Le digo al tribunal, esta norma es inconstitucional y el tribunal no puede hacer esa interpretación porque lo dijo la Corte, ¿no? Eso no le pareció a los partidos políticos durante 2002 hasta 2007. Y entonces en el 2007 se viene otra reforma constitucional y también legal. Se reforma el 99 de la Constitución en el 2007 y se dice el Tribunal Electoral puede inaplicar normas al caso concreto cuando se estimen inconstitucionales. Entonces hay que leerlo así, el Tribunal Electoral ya es un tribunal constitucional, ya tiene jurisdicción constitucional porque ya puede decir en un momento dado, esta norma es inconstitucional, la voy a inaplicar. Nada más que en la Constitución hasta la fecha quedó acotado ese tema porque dice el Tribunal Electoral puede inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales al caso concreto. Entonces no dice puede declarar la invalidez de una norma, no, eso queda para la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad. Lo que puede hacer el tribunal es inaplicarla al caso concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que solo los que vayan al Tribunal Electoral y le digan esta norma es inconstitucional, inaplícamela, solo ellos, el tribunal les puede contestar, tienes razón, la norma es inconstitucional, te la inaplico, pero nada más a ti, al caso concreto. Nada más a ti que veniste al tribunal. La Corte declara la invalidez para efectos generales. Si voy al tribunal, me van a declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero nada más a mí, al caso concreto. Y no saben todos los que han ido al tribunal a partir de 2007 a decirle que la norma es inconstitucional. Y después también empezaron a llegar al tribunal a decirle, oye, la norma es inconvencional, contraria a tratados internacionales. Entonces también tiene atribuciones el Tribunal Electoral para inaplicar una norma por inconstitucional o para inaplicar una norma por inconvencional, contraria a un tratado internacional.
Entonces ya quedó claro a partir del 2007 que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional, es un tribunal que tiene jurisdicción constitucional porque es un tribunal que puede revisar que todas las normas se ajusten a la Constitución, que todas las normas se ajusten a los tratados internacionales y de no ser así puede declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero solo para el caso concreto. Sin embargo, ahí queda claro que es un tribunal con jurisdicción constitucional, porque además se cumple con otro requisito fundamental, que sea un tribunal de última instancia, como todos los tribunales constitucionales en el mundo. Deben ser de última instancia en su país. Y el tribunal electoral, en materia electoral, es la última instancia. Entonces, si el tribunal electoral inaplica una norma por inconstitucional, nadie puede revisar esa inaplicación de esa norma. Será definitiva e inatacable. Por eso, desde mi punto de vista, el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional. Y entonces viene ahí la atención de todo el mundo. En México, muchos dicen, sobre todo muchos profesores españoles, nos dicen, pues en México tienen dos tribunales constitucionales. La Suprema Corte para todas las materias, pero también tienen un tribunal constitucional para la materia electoral. Es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso la Sala Superior, porque la Sala Superior es la última instancia en materia electoral. Y simplemente les doy un ejemplo de cómo el tribunal inaplica normas inconstitucionales. Ya en casos concretos, que han llegado muchísimos casos, obviamente, desde el 2007. Pero solamente un problema con esta reforma del 2007. Cuando se crearon las acciones de inconstitucionalidad en 1994 y luego en materia electoral en 1996, acciones de inconstitucionalidad que resuelve la Corte, se creó una ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad. Ya la vamos a ver después. Y en esa ley reglamentaria vienen todos los requisitos para promover una acción de inconstitucionalidad. Pero ojo, en el 2007, cuando se le dice al Tribunal Electoral, tú puedes inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales o inconvencionales, pues ¿qué pensamos en el tribunal? Va a haber una ley reglamentaria, como en la Corte, pues para ver cuál es el medio de impugnación para ir al tribunal y decirle esta norma es inconstitucional, cuáles son los plazos y lo más importante, quiénes pueden ir al tribunal a decirle que la norma es inconstitucional. ¿Pero qué creen que pasó en el 2007? Se reforma la Constitución, pero no tenemos ley reglamentaria. A la fecha, 2023, todavía no hay una ley reglamentaria para que el tribunal inaplique normas. Entonces fue la primera decisión que tenía que tomar el tribunal. No resuelvo ningún tema de inconstitucionalidad porque no hay ley reglamentaria, o sí lo resuelvo sin ley reglamentaria. Y bueno, atendiendo al artículo 17 de la Constitución que habla de tutela judicial efectiva de acceso a la justicia, el tribunal dijo, pues no puedo someter la revisión de la Constitución a una ley. Y entonces, si no hay ley, entonces ya nadie puede venir al tribunal y decirme que una norma es inconstitucional. Eso es contrario al debido proceso y eso es contrario al acceso a la justicia. Entonces dice el tribunal, yo le voy a abrir la puerta a todos. Como no hay ley reglamentaria, puede venir cualquier persona en cualquier etapa del proceso electoral y vía cualquier medio de impugnación a decirle al tribunal, ¿sabes qué? Esta norma es inconstitucional. Puede ser un partido, puede ser un ciudadano, puede ser un candidato. Ya vamos a ver que para ir a la Corte en acciones de inconstitucionalidad, solamente pueden ir unas partes muy especiales. Las ciudadanas y los ciudadanos no pueden ir a la Corte. Pero al tribunal sí, porque como en el tribunal no hay una ley reglamentaria para que nos diga quiénes pueden ir al tribunal a solicitar la inaplicación de una norma por inconstitucional, dice el tribunal, como no tenemos ley reglamentaria, pues pueden venir quien quiera, atendiendo al 17 de la Constitución, acceso a la justicia. Entonces, a partir de la reforma 2007-2008, pues viene cualquiera. Cualquiera de ustedes puede ir mañana al tribunal y decirle, oye, tribunal, esta norma es inconstitucional, me está afectando, inaplícamela. Y mientras no tengamos una ley reglamentaria que nos diga, debe ser este medio de impugnación y debe ser en este plazo y solamente lo pueden promover estas partes, pues el tribunal le abrió la puerta a todos.
Y no se ha revisado ese tema. Simplemente con la nueva ley, que ya vamos a explicar mañana también ese tema, con la nueva ley general del sistema de medios de impugnación, no se dijo nada tampoco en esta nueva del plan B sobre este tema. En el plan B nomás se dijo, ahora ya nada más vamos a tener dos medios de impugnación, el juicio electoral y el juicio de revisión constitucional. Y los que ya estaban antes, ¿no? El laboral y el que resuelve el INE. Pero de todos los que teníamos, que eran bastantes, nada más quedaron en dos en el plan B. Pero no se habló de este tema, de una ley reglamentaria para solicitar la inaplicación de una norma. Entonces, de acuerdo al plan B, ¿cómo vamos a solicitar la inaplicación de una norma? Pues vía el juicio electoral o vía el juicio de revisión constitucional. ¿Y quiénes pueden ser? Pues sigue abierta la puerta para todos, desde la ciudadanía hasta un partido político, una candidata, un candidato. Ahora, ojo, este plan B con esta nueva ley general del medios de impugnación en materia electoral, que también ya lo platicaremos a fondo mañana, pues de entrada hay que ver si el plan B, si la reforma electoral, donde se reformaron 5 leyes y se creó una nueva ley general de medios de impugnación en materia electoral, pues queda vigente o no. Ya platicaremos a fondo mañana estos temas de qué puede pasar con el plan B y qué puede suceder en las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron impugnando este plan B. Pero bueno, de entrada vamos a seguir directamente con el tribunal. Sí, adelante, Yael, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Tengo una duda en lo que estábamos comentando ahorita. Sí, adelante. Con un asunto de una resolución que analizamos en la clase de ayer. Se la voy a comentar muy someramente. Sí. En Tamaulipas hubo una reforma y la Constitución del Estado decía que el Congreso podía lanzar una convocatoria para designar al nuevo el presidente del órgano de control del Tribunal Electoral del Estado. El Tribunal Electoral del Estado dice, no, estás invadiendo mi esfera, no me estás respetando mi independencia, y solicita la inaplicación a través de juicio, la inaplicación de ese artículo. Y efectivamente se resuelve que se inaplique ese artículo, pero bueno, y los efectos de ese artículo, la convocatoria, la designación del titular de esa área. Pero ahorita lo que nos estaba diciendo, dice, bueno, nada más se hace la inaplicación, pero el artículo se queda ahí. Para que el artículo se declare inconstitucional, tendría que ser mediante la acción de inconstitucionalidad. En este caso, solamente cualquier persona que se viera afectada puede solicitar esa acción de inconstitucionalidad, es decir, los actores del juicio que digan, ¿sabes qué? Me está causando perjuicio, ya se resolvió, ya declararon la inaplicación, pero quiero que se declare la inconstitucionalidad también de la ley para que no se quede ahí como letra muerta. Solamente los que fueron los actores en ese juicio podrían solicitar por ellos porque ellos son los que tienen interés. Exactamente, ya le haces una excelente pregunta. Mira, a partir de esta reforma electoral van a surgir nuevos criterios de los tribunales, tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral, porque nunca nos había pasado esto de tener una reforma electoral, pero solo legal y no constitucional. Ese es el primer gran problema, desde las reformas de 77, 86, 90, 93, 96, hasta la que estamos platicando ahorita, 2007 y luego la de 2014, todos fueron reformas primero a la Constitución y luego a la ley. Este plan B es una reforma solamente a la ley, por eso se llama plan B, solamente se reformó la ley. El plan A era reformar la Constitución, pero no se alcanzó la votación para reformar la Constitución. Entonces falló el plan A, nos vamos al plan B. El plan B, pues, es crear una nueva legislación, pero sin modificar la Constitución. Entonces esto va a generar una serie de impugnaciones como la que muy bien nos estás diciendo, Yael. Ahí se resolvió así el asunto porque ya le estaba afectando a esas personas la norma. Y como tú lo señalas muy bien, se inaplicó la norma solamente al caso concreto, pero no se puede declarar la invalidez de la norma porque solamente para eso tiene atribuciones la Suprema Corte. Ahora ya lo vamos a ver mañana, Yael, pero qué bueno que te adelantas, porque a la Suprema Corte, fíjense, esto es algo muy importante, a la Suprema Corte no pueden ir las ciudadanas ni los ciudadanos.
Tampoco pueden ir candidatas ni candidatos. Ese es el problema y muchas veces se dicen, es que estas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral pues no son muy democráticas porque no solamente pueden ir partidos políticos, 2/3 de senadurías, 2/3 de diputaciones, 2/3 de un congreso estatal, ¿no? Puede ir, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el fiscal general de la República, pero no podemos ir nosotros como ciudadanas o ciudadanos o como funcionarias o funcionarios, no podemos ir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que ya fueron partidos políticos ante la Corte a impugnar este nuevo plan B, estas reformas electorales. Creo que se presentaron, si no me falla la memoria, 6 acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos, porque yo como ciudadano, tú como ciudadano, no podemos ir a la Suprema Corte. No tenemos legitimación. Entonces es un tema que se está revisando. Y se dice, oye, ¿por qué la ciudadanía no puede ir? No, pues que imagínense que la ciudadanía puede ir. Entonces, ¿qué tal si le llegan a la Corte 100,000 acciones de inconstitucionalidad? Porque fueron 100,000 ciudadanos. ¿Cuándo las va a resolver? Pero bueno, ¿qué pasa en otros países en el mundo? Pues que si se juntan, por ejemplo, 3,000 firmas, pues que 3,000 firmas de ciudadanos y ciudadanas pues presenten una acción de inconstitucionalidad. Podría ser la salida para que podamos ir las ciudadanas y los ciudadanos. Pero hasta ahorita lo que dice la ley y la Constitución es que nosotros no podemos ir. Entonces aquí vamos para pasos, ya el Manuel. Primero hay que esperar qué dice la Corte, porque pues fueron los partidos, no fuimos nosotros, pero los partidos impugnaron esas normas. Entonces hay que esperar qué dice la Corte sobre esas normas, pero como tú lo señalas, para efectos generales. Cuando la Corte revise esas nuevas normas electorales, la Corte va a tener que declarar su invalidez en su caso para todos, o las va a dejar vigentes. Si quedan vigentes, entonces ya viene la segunda parte de la historia. Ya vamos al tribunal porque nos está afectando directamente esa norma a nosotros, la norma que nos afecte en su caso, y entonces ya el tribunal tiene atribuciones para decir, ¿sabes qué? Tienes razón, te inaplico esa norma por inconstitucional, pero solamente a ti. Va a seguir vigente para todos los demás. Entonces, la única forma de que ya se declare la inaplicación, te digo, la invalidez de esa norma para efectos generales es que lo diga la Suprema Corte. Ya no fuimos nosotros, ni las personas que tú dices ya, Manuel, pero sí fueron los partidos. Entonces, de alguna forma, esas normas se van a revisar, pero está ahí, ¿no? Las dos posibilidades, que por un lado nos diga la Corte, ¿sabes qué? La norma queda vigente. Y entonces sí, van a llegar los casos al tribunal, ya casos concretos, y entonces el tribunal se va a pronunciar como se pronunció en este caso que tú señalas. Te voy a inaplicar la norma, pero nada más a ti. Pero el tribunal nunca va a poder declarar la invalidez de esa norma. Ya va a quedar vigente y solamente los que vayan al tribunal se les va a inaplicar la norma. Ahora, otro suceso que puede suceder es que la Corte declare la inconstitucionalidad de esa norma. Y entonces, pues ya no vamos a tener que acudir en su caso al tribunal, porque esa norma ya no va a aplicar porque lo dijo la Corte. Pero hay que esperarnos los dos pasos. Primer paso, que la Corte resuelva las acciones de inconstitucionalidad y que diga si son vigentes o si son inconstitucionales. Si quedan vigentes, ya le tocará al Tribunal Electoral. Entonces, no hay plazo así específico para que la Suprema Corte resuelva estas acciones de inconstitucionalidad. Obviamente, la Corte sabe que lo tiene que hacer antes de que inicien los procesos electorales. Pero primero habrá que esperar a ver qué dice la Corte sobre esa norma, si son inconstitucionales o si no son inconstitucionales esas normas, para que en su caso después entren en acción los tribunales electorales en las entidades federativas o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ese tema que tú tocas, pues ahí sí no podrían ir en lo particular a la Suprema Corte estas dos personas, porque no estarían legitimadas para presentar una acción de inconstitucionalidad, Manuel. Pero habrá que ver, ¿no? Porque ya está, ya se van a revisar. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, pues no fue necesario que fueran estas personas, porque de todos modos ya se impugnaron las normas y la Corte en un momento dado pues puede decidir si las normas son constitucionales o son inconstitucionales. Ojo, mañana lo vamos a ver ya a fondo el tema, pero se necesitan 8 votos. Ojo, y en una de esas no nos vaya a pasar como la reforma eléctrica, donde 7 personas o 7 ministras y ministros
dijeron que la norma era inconstitucional, pero 4 dijeron que era constitucional y ganaron los 4, porque se necesitan 8 votos. Entonces hay que ir por pasos. El primer paso será pues revisar cómo la Suprema Corte resuelve esas acciones de inconstitucionalidad. Pero si hay casos concretos como el que señalas, Manuel, pues ya se tendrá que ir pronunciando también los tribunales electorales. Aquí el problema que tenemos en el sistema mexicano es que una ciudadana, un ciudadano o estas personas que tú comentas no pueden ir directamente a la Suprema Corte a presentar las acciones de inconstitucionalidad. Además que ya lo vamos a ver mañana, ojo, hay plazos para ir a la Corte. 30 días naturales una vez que se publica la norma y por las autoridades que vamos a ver mañana. Pero solamente son 30 días naturales, entonces hay que ver también cuánto es el tiempo de publicación de esa norma. Creo que todavía estamos dentro de los 30 días naturales, a partir de que se publicaron algunas normas electorales y ya están vigentes, pero una vez que se venzan los 30 días naturales, ya no vamos a poder ir a la Suprema Corte, pero les digo, hasta ahorita ya fueron y ya se presentaron 6 acciones de inconstitucionalidad. De todos modos, muchas gracias, Manuel, por tu participación. Y ya mañana revisaremos algunos temas ya directamente relacionados con las acciones de inconstitucionalidad. De todos, muchas gracias y muy interesante el caso que señalas. Gracias, Manuel. Gracias a usted, doctor. Ahora, otro punto, ya nada más para terminar la sesión del día de hoy, vamos a revisar un caso a partir del 2008, donde ya el Tribunal Electoral quedó muy claro que podían aplicar normas, pero como lo hemos platicado, al caso concreto. Les voy a poner un caso importante donde en ese caso también se dijo, fíjense, que los tribunales electorales de las entidades federativas también podían aplicar normas, claro, dentro del ámbito de su competencia. Por ejemplo, el Tribunal Electoral de Sonora puede aplicar normas de la legislación solamente de Sonora. Y el Tribunal Electoral de Colima puede aplicar normas dentro de su legislación en el estado de Colima. Pero vamos a un caso muy relevante donde más o menos comprendemos cómo se inaplica una norma y sobre todo para las que son litigantes o litigantes, pues vean cómo ha cambiado todo el sistema y cómo ha cambiado toda la forma de presentar y toda la argumentación e interpretación para presentar una demanda. Vean, este es un caso de Baja California Sur, donde una persona llegó al Instituto Electoral de Baja California Sur y le dijo, quiero ser candidato independiente. Entonces, pues, le dijeron, mira, aquí está la ley y señala que tienes que cubrir con un determinado porcentaje de firmas de la ciudadanía. ¿Cuál era el porcentaje? Pues tienes que cubrir, tienes que traernos firmas del 4% de las personas que están en la lista nominal estado de Baja California Sur. Esta persona formó un grupo de trabajo y ya vio el plazo que se tenía para recabar firmas y bueno, fue con todo el equipo de trabajo a recabar las firmas. Obtuvo las firmas y presentó su escrito en el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y le dijo, aquí está el 4% de firmas. Regístrame como candidato independiente. El Instituto Electoral de Baja California Sur revisó sus firmas y pues no tenía el 4%. Unas eran repetidas, otras eran de otro estado, otras firmas no cumplían con los requisitos, otras eran copias fotostáticas, etcétera, ¿no? Una serie de inconsistencias y entonces le dice el instituto a esta persona, se niega tu registro como candidato independiente porque solamente tienes el 2.6% de firmas. Y la ley de Baja California Sur dice que debes de tener el 4%. Entonces le negaron su registro. Bueno, esta persona pues contrató a un grupo de abogadas y abogados y les dijo, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero registrar como candidato independiente aquí en Baja California para la gobernatura. Y entonces lo primero que le preguntaron en el despacho es, a ver, díganos, ¿sí tenía el 4% de firmas? ¿O tiene razón el instituto? ¿Y saben qué contestó esta persona? No, pues ¿sabes qué? Tiene razón el instituto. No tenía el 4% de firmas. No me dio tiempo, era un plazo muy corto. Y entonces obviamente en el despacho le preguntan, ¿y entonces cómo le vamos a hacer? Y obviamente esta persona les dice, ¿no? Pues ustedes son los abogados, si yo supiera cómo le vamos a hacer, pues no los contrato y yo le hago yo solo.
Entonces, bueno, en este despacho se pusieron a estudiar el asunto y entonces a partir de ahí ya quedó muy claro para muchos despachos de abogados cómo se debe plantear una demanda. Pensaron muy bien el asunto. Imagínense que ustedes sean las abogadas o los abogados del despacho. ¿Qué le dirían al Tribunal Electoral de Baja California Sur para que registre a esta persona que no tiene el 4%? Vean cómo venimos de un sistema legal y entonces tenemos que acostumbrarnos ya al sistema constitucional y al sistema convencional. Porque vean, de entrada decimos, oye, pues si la ley dice 4% y tú tuviste el 2.6, pues ¿cómo le vamos a hacer para que te registren si no tienes el 4 que dice la ley? Ese es el sistema legal. Pero tenemos que acostumbrarnos al sistema constitucional. Entonces llegan en la demanda el despacho y le dice al Tribunal Electoral de Baja California Sur, fíjense lo que les dijo, para que vean cómo, pues no hay que revisar solamente lo que dice la ley. Hay que revisar primero, antes de lo que dice la ley, qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Entonces llegaron en su demanda y le dijeron al Tribunal Electoral de Baja California Sur, oye, el 4% que está en la ley de Baja California Sur es inconstitucional. Y luego le dijeron, el 4% que está en la ley de Baja California Sur es inconvencional, es contrario a tratados internacionales. Y luego viene la explicación. ¿Por qué es inconstitucional? Porque dicen, bueno, el parámetro que está en la Constitución para candidaturas independientes es de, para la presidencia de la República, 1% de firmas. Para senadurías y diputaciones exige la Constitución 2% de firmas. Entonces, el parámetro de la Constitución es entre el 1 y el 2%. La ley es inconstitucional de Baja California Sur, porque marca el 4. ¿Qué contestó el Tribunal Electoral de Baja California Sur? Pues tiene razón, es inconstitucional y es inconvencional. ¿Por qué es inconvencional? Porque los tratados internacionales todos hablan del 1%. Entonces, ¿por qué le ponen el 4 en Baja California Sur? Eso es inconstitucional, eso es inconvencional, por lo tanto tienes razón. ¿Cuántos votos tuvo el candidato? ¿Cuántas firmas? 2.6. 2.6 está en el parámetro de la Constitución, porque es el 2 máximo, y 2.6 está en el parámetro internacional porque es el 1%. Entonces el Tribunal Electoral de Baja California Sur le ordenó al Instituto Electoral de Baja California Sur a registrarlo porque tenía el 2.6%. Después se fueron a la sala superior y la sala superior confirmó ese resultado. Y dijo, se registra este candidato porque tiene el 2.6% y la norma de Baja California es inconstitucional y no se la aplicamos a esta persona. Entonces registró esa candidatura. Ya después el Congreso de Baja California Sur reformó la ley y ya no le puso el 4%. Pero vean cómo en nuestra demanda tenemos que argumentar primero qué dice la Constitución, luego qué dicen los tratados internacionales y finalmente revisar qué dice la ley. Bueno, compañeras y compañeros, no me gusta extenderme, me gusta ser más bien concreto. Con este tema terminamos el día de hoy. Mañana ya entramos, como dice Yael Manuel, mañana ya entramos a fondo directamente a ver todos los requisitos de las acciones de inconstitucionalidad, cuándo se resuelven y qué podría pasar con esta reforma electoral del Plan B. Por lo pronto les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Aquí está mi correo electrónico a sus órdenes. Adelante, Yael, te escuchamos. Doctor, ¿nos podría obsequiar el número de expediente de esta resolución de la que nos puso el último ejemplo? Sí, la de Baja California Sur, si yo te consigo los datos. Ok, gracias, doctor.
Compañero, se cortó la comunicación del doctor, ¿verdad? Sí, de hecho ya salió, ya se estaba despidiendo. Gracias. Sí, así parece.